Conocer la voluntad de Dios es una de las mayores aspiraciones de todo creyente. Pero ¿cómo podemos discernir su plan para nuestras vidas en medio de tantas voces y distracciones? Hoy te invito a explorar 3 pasos prácticos basados en la Biblia. Como estudiar las Escrituras, buscar oportunidades para servir y pedir orientación a personas de confianza. Este viaje espiritual transformará tu relación con Dios y te acercará más a su propósito eterno. Acompáñame mientras descubrimos juntos su voluntad. El primer paso para conocer la voluntad de Dios es profundizar en su palabra. Como dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Las Escrituras no son solo un texto antiguo, son la voz viva de Dios que nos ilumina y nos dirige en cada decisión. Lee la Biblia con un corazón abierto y dispuesto a aprender, buscando respuestas para tu vida diaria. Pero no basta con leer. Santiago 1:22 nos recuerda, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aplicar lo que aprendemos en las Escrituras es esencial para discernir su voluntad. Por ejemplo, ¿te enfrentas a una decisión difícil? Pídale a Dios sabiduría. Como nos anima Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Estudiar la Biblia también implica buscar patrones y principios que reflejen el carácter de Dios. Él nos muestra cómo debemos vivir con justicia, amor y humildad, como dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, y amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Dedica tiempo diario a la oración y a meditar en su palabra, allí hallarás claridad y dirección. El segundo paso para descubrir la voluntad de Dios es buscar oportunidades para servir. Jesucristo mismo nos dejó un ejemplo perfecto. En Marcos 10:45 leemos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio no solo beneficia a quienes ayudamos, también transforma nuestro corazón y nos permite vivir según el ejemplo de Cristo. Busca maneras prácticas de servir en tu comunidad. Tal vez puedas unirte a un grupo de la iglesia, visitar a personas necesitadas o simplemente ayudar a un vecino con una tarea sencilla. En Gálatas 5:13, Pablo nos exhorta, sino servíos por amor los unos a los otros. Al servir, desarrollamos un corazón semejante al de Cristo y podemos discernir mejor su propósito para nuestras vidas. Recuerda también que servir no siempre requiere grandes gestos. A veces, un acto de bondad, una palabra de aliento o simplemente estar presente para alguien puede marcar una diferencia eterna. Hebreos 13:16 nos dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En el servicio humilde y sincero, descubrimos el gozo de caminar conforme a su voluntad. El tercer paso en esta búsqueda es pedir orientación a personas de confianza. Proverbios 11:14 enseña, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios nos ha dado la bendición de caminar junto a otros creyentes que pueden ayudarnos a discernir su voluntad. Busca mentores o amigos espiritualmente maduros que puedan aconsejarte y orar contigo. A veces, una perspectiva externa puede revelar verdades que no habíamos considerado. Recuerda que estos consejeros también deben estar fundamentados en la palabra de Dios, porque sus consejos deben alinearse con su verdad. Jesús también nos modeló la importancia de la comunidad. En Mateo 18:20, dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No subestimes el poder de rodearte de personas que comparten tu fe y tu deseo de buscar a Dios. Estas relaciones pueden ser una fuente de fortaleza y dirección mientras navegas por las decisiones de la vida. En tu búsqueda de la voluntad de Dios, recuerda estos 3 principios, estudia su palabra con dedicación, sirve con corazón dispuesto, y busca consejo en personas sabias y piadosas. Proverbios 3:5-6 resume perfectamente este mensaje, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La voluntad de Dios no es un misterio que esté fuera de nuestro alcance. A través de la fe, la humildad y la acción, Él se revela de manera clara y personal.
confía en su tiempo y camina con seguridad en su camino. Gracias por acompañarme en este mensaje. Si este video te ha inspirado, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con alguien que también busque la voluntad de Dios. Hasta la próxima y que Dios te bendiga abundantemente. Reflexión y verdad.